En el mes de noviembre la Iglesia nos invita a que consideremos las postrimerías, el fin de nuestra existencia, aquello que se recordaba en los catecismos antiguos: muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en la memoria, si te quieres tú salvar. El otro día en una homilía el Papa recordaba un cartel que había en la puerta de un cementerio: tú que pasas, piensa en tus pasos, y de tus pasos piensa en el último paso. Efectivamente, hemos de pensar en ese último paso, que en definitiva es darnos cuenta de aquello que San José María nos decía: hijos míos, lo importante no es ganar una batalla, sino ganar la guerra. A veces podemos perder una batalla y lo que tenemos que hacer es recomenzar de nuevo, reemprender el camino y seguir allí en la lucha, para que ganemos al final la guerra, que es la batalla final, que es la que nos interesa. Por eso, si hemos perdido una batalla, nosotros nos pedimos perdón al Señor, nos confesamos y volvemos a reemprender el camino. Como nunca sabemos cuál va a ser la última batalla, hemos de procurar vivirlas cada una con intensidad, poniendo allí el amor, que es lo que nos va a juzgar el Señor. Ir poniendo amor en nuestra vida, con Dios, con los demás, batallando y pidiendo perdón cuando no lo logremos. Y en definitiva es aquello que, en plan de broma, la gente suele decir: que el Señor nos coja confesados. Es decir, que el Señor nos coja en esa batalla, en una batalla de amor en la que al final triunfamos porque hemos ganado la guerra y veremos que ha valido la pena. Un saludo muy fuerte y hasta la próxima. Chao, que Dios te bendiga.